Muy buenos días. La infanta Cristina será juzgada por 2 delitos fiscales por el caso Nos y va a volver al banquillo a partir del 9 de febrero. La reacción de la Casa Real es de absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial. Así lo expresaba esta mañana un portavoz de la Casa tras conocerse la decisión de la Audiencia de Baleares de no aplicar la doctrina Botín a la hermana del rey. En un auto de 85 páginas, la sección primera de la Audiencia Provincial ha acordado que la infanta continúe en el banquillo de los acusados y que sea juzgada como cooperadora necesaria. El auto no admite recurso, importante cuestión, y la defensa de la infanta se ha mostrado esta mañana sorprendida por esta decisión de la audiencia. Así lo expresaba Miquel Roca hace muy pocos minutos. Lamentamos nuestro disgusto, manifestamos nuestro disgusto, porque una vez más ustedes son los privilegiados y conocen antes las resoluciones judiciales que los propios interesados. Esta resolución, tal como la propia resolución manifiesta, se aparta de la literalidad de la ley, así lo dice la resolución, y se aparta de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo. Pues ahí lo tienen. La defensa de la infanta, Miquel Roca, no está de acuerdo con la resolución de la audiencia, pero es que además ha hecho una denuncia que me parece grave. Y es que se han enterado por los medios de comunicación. No sé si son los métodos en este país con la justicia. Hay medios que adelantan las detenciones en Valencia y resoluciones judiciales tan importantes. Los afectados se enteran por la prensa. Lo vamos a valorar hoy en Más Claro Agua. Hablaremos con el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, para valorar, para analizar el alcance de esta noticia, que, como les digo, es una noticia importante que se ha producido en pleno proceso de consultas para formar gobierno, cuando todas las miradas esta mañana estaban centradas en el Comité Federal del Partido Socialista, que viene, atención, precedido, ¿saben ustedes por qué? Por un nuevo tuit de su secretario general, Pedro Sánchez, en el que se pregunta: ¿qué parte del no ha entendido Mariano Rajoy? ¿Desbloquee la situación o se presenta o deje que intentemos un gobierno progresista y reformista? Ya lo ven, la política de altura, ahora de altura por decir algo, no consiste en esta España del siglo XXI en sentarse, en fajarse, en darlo todo para intentar llegar a acuerdos, aunque luego acabe en desacuerdos, sino en mandarse tweets, mensajitos de WhatsApp, entrevistas de televisión. Eso es lo que nos están ofreciendo, y desde luego quienes no están para tweets, y yo me alegro, son los más veteranos del Partido Socialista, que ayer se reunían en un almuerzo y han redactado un documento contundente que conoceremos más adelante y que alerta de los peligros de echarse directamente en brazos de Pablo Iglesias y de aquellos que quieren desintegrar España. Hoy lo vamos a analizar aquí con uno de esos comensales, contertulio y amigo de este programa y expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Joaquín, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Faltaría más. Y otro socialista de relumbrón, conocido por todos ustedes y también amigo de este programa, Antonio Miguel Carmona. Quiero que vean ustedes qué gráficamente ha definido a quien quiere ser vicepresidente de ese hipotético gobierno de Pedro Sánchez. Véanlo. Yo estoy muy preocupado porque algunos partidos políticos como Podemos estén pendientes más del reparto de sillas. Parece como si Pablo Iglesias tuviera como lema: antes muerta que sin silla. Bueno, pues ahí lo tienen, de verdad que no puede ser más redondo. Así que ahora sí que van a descubrir en este programa algo que seguramente no han visto en ningún otro sitio. No se pierdan a la madre delante muerta que sin silla, o sea, a la madre del coleta morada, Pablo Iglesias, que no sabemos si Pablo Iglesias tiene abuela, pero sí tiene madre. Y no la presento yo, la presenta la nueva reforma laboral ha generado un montón de contratos. La reforma laboral ha sido facilitar el despido. Los empresarios han aprovechado para liberarse de trabajadores con derechos, y cuando esto acabe van a coger a masas de trabajadores muy disponibles, sin convenio, sin derechos y sin ningún tipo de atribuciones. Gracias, Luisa. Bueno, pues lo que van a descubrir aquí
les digo, no tiene desperdicio, es a Luisa Turrión, la señora que acaban de ver ustedes, que el propio Pablo Iglesias dice que es el nepotismo de la tuerca, porque la lleva a su programa. Y que, por cierto, según la ley, va a tener que devolver la señora Turrión, madre de Pablo Iglesias, esa vivienda de protección oficial que se concede, se adjudica a los más humildes, a los que lo necesitan, a los que no tienen recursos y tienen que demostrar que no tienen unos ingresos X, van variando, pero muy poquito dinero, y entonces se les da vivienda de protección oficial. Pero en esa vivienda de protección oficial de la madre de Pablo Iglesias, ¿quién reside? Su hijo. Lo viene denunciando la Marimorena un año. Bueno, pues ahora se sabe que va a tener que devolverla. Esa vivienda en la que reside de manera ilegal se le adjudica a la madre de Pablo Iglesias, como les digo, por no tener recursos. Y los poquísimos recursos de Pablo Iglesias, ¿saben ustedes a cuánto ascienden? A 107.000 euros al año al menos, si es que ha declarado todo el dinero. Porque ya ha pasado Pablo Iglesias a engrosar la lista del 1% de los españoles ricos. Los españoles ricos, ahí está Pablo Iglesias. Más de 100.000 euros y en un piso para pobres, para gente sin recursos. Pero yo no sé si Pablo Iglesias tiene más recursos todavía, porque hoy el diario ABC, aquí en esta portada, en una gran exclusiva, desvela que Pablo Iglesias ha seguido cobrando de Irán, por lo menos hasta la campaña de las elecciones generales en el mes de noviembre, facturando 27.000 euros por su programa en la televisión iraní Hispan TV. Fíjense qué noticia importante. Candidato a la Moncloa financiado con el gobierno de Irán. ¡Olé! A través de una pantalla, y nunca mejor dicho, una televisión pantalla, facturas de Pablo Iglesias. En noviembre, en plena campaña electoral, ahí está, cobrando de Irán. Supongo que tendrá que dar explicaciones. Hoy el programa es apasionante. Yo les pido que les va a gustar conocer, ya conocen a Leopoldo López, que es el padre del político encarcelado, uno de los casi centenar de políticos encarcelados por Nicolás Maduro, pero estará también con nosotros Tomás Páez, sociólogo y profesor universitario, que nos van a desvelar las últimas y las nuevas tropelías del régimen, y además lo que dice la diáspora, la gente que ha tenido que huir de Venezuela. Pero ya ven que mañana apasionante de noticias importantes. Víctor Arribas, muy buenos días. Programa de alto voltaje. Y antes de nada, antes de ir a todos estos asuntos y estas últimas horas, cuéntanos qué se espera del Comité Federal del Partido Socialista con las reuniones previas a solas de Pedro Sánchez, hoy con Susana Díaz, con Guillermo Fernández Vara, a cada uno por separado, y con Javier Fernández. Víctor. Así es, Isabel, muy buenos días. Efectivamente, todas esas reuniones a puerta cerrada, sin que se sepa más de lo que van a hablar, se van a producir hoy a lo largo de la jornada, en la víspera de la reunión del Comité Federal de mañana sábado. Ya saben que Pedro Sánchez se verá las caras con los varones del Partido Socialista, especialmente con los más críticos, entre ellos los que has mencionado, Vara, Paje, también Fernández Vara, Susana Díaz y el asturiano Javier Fernández. La cita crucial, de la que venimos hablando desde hace ya más de un mes, es mañana sábado, día 30 de enero. Cita clave porque es el Comité Federal del Partido Socialista, máximo órgano entre congresos. De él son miembros la Comisión Ejecutiva Federal y además los representantes de las federaciones territoriales, es decir, los varones, buena parte de ellos varones críticos hacia el secretario general. Lo que ahora mismo ya prácticamente se descarta, ya la incógnita está despejada prácticamente, es el siguiente punto en el que nos queremos apoyar, que no habrá un motín contra Pedro Sánchez mañana, como muchos adivinaban que podía ocurrir por la tendencia de Sánchez a pactar con Podemos un gobierno y una investidura especialmente. Se ha ido efectivamente desinflando esa posibilidad de que los varones planten mañana cara a Pedro Sánchez, lo hagan de forma explícita y por tanto no habrá revuelta de jefes territoriales en el Comité Federal de mañana. ¿Cuál es el punto en el que todos coinciden? Es nuestra siguiente idea. El punto en el que están todos de acuerdo. Bueno, pues en dar un no rotundo a Mariano Rajoy. Un rotundo no, una negativa total a que pueda el Partido Socialista facilitar un gobierno del Partido Popular o al menos la investidura de Mariano Rajoy. De esta manera desoyen absolutamente a Felipe González y a los miembros de la vieja guardia que han venido diciendo en los últimos días que el Partido Socialista debe, por sentido de Estado, abstenerse y
facilitar la investidura del candidato del Partido Popular. Recuerden lo que decía ayer el número 2 socialista, César Luena. Apoyar al Partido Popular sería indultarlo en relación a los casos de corrupción que están saliendo. Una de las claves que vamos a ver a continuación, una de las claves de lo que va a ocurrir mañana, la posición de la baronesa de Andalucía, de Susana Díaz. Bueno, pues Susana Díaz, que esta tarde efectivamente se reúne con Pedro Sánchez en Ferraz, siempre ha dicho que su posición es no al Partido Popular, pero también no a Podemos. No le apetece nada a Susana Díaz que el Partido Socialista pacte con Podemos para una investidura o mucho menos para que Podemos entre en el gobierno. En esto último coincide con José Luis Rodríguez Zapatero porque esto abocaría a nuevas elecciones. Vamos a ver la idea clave, la idea matriz de todo lo que estamos planteando. ¿Qué es lo que parece ser que van a proponer los varones a Pedro Sánchez y que el Comité Federal puede aceptar? Bueno, pues podría aceptar que el PSOE, que Pedro Sánchez hagan un cortejo a Albert Rivera, a Ciudadanos, para que apoye un eventual acuerdo PSOE, Podemos, Izquierda Unida. Es muy difícil porque Ciudadanos ya ha dicho que de ninguna de las maneras apoyará ninguna opción en la que esté Podemos, el partido de Pablo Iglesias. La clave de esto es que los varones estarían dispuestos a exigir a Pedro Sánchez y a la dirección del partido que no acepten ni siquiera la abstención de los independentistas de Esquerra Republicana y de Democracia y Libertad, de los partidos que quieren romper nuestro país. Veremos de qué forma se articula este punto que ya les digo es la clave de lo que va a ocurrir mañana. Y después de esto, la última cita importante en la Zarzuela, el martes 2 de enero. El rey recibe en su ronda de consultas a Pedro Sánchez ya con la decisión del Comité Federal adoptada el sábado anterior, que es mañana mismo. Esta es la pregunta que hoy queremos formularles aquí en Más Claro Agua. ¿Es Rajoy mejor político que Pedro Sánchez? ¿Es Mariano Rajoy mejor político que Sánchez? Si quieren votar sí, 905-855-001. Si quieren votar que no, el mismo número terminado en 2. Recuerden, ¿es Rajoy mejor político que Sánchez? Y recuerden también que a través de Twitter esperamos todas sus ideas y todos sus comentarios, todas sus opiniones en relación a los temas que hoy desplegamos. El primero de ellos, la noticia del día, noticia judicial con esa decisión de la Audiencia Provincial de Palma, MCA Infanta al banquillo. Y en segundo lugar, la situación en el Partido Socialista, en la que habilitamos un hashtag que llevará por indicativo MCA Comité PSOE. Así que dispuestos a recibir sus opiniones. Ahora que ya hemos adelantado los temas de hoy, los temas del programa de hoy, dame, Isabel, un minuto para que recuerde a nuestros espectadores algo muy importante. Ya saben que 13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, por lo que necesitas resintonizar tu televisión. Es muy fácil, entra en menú, busca configuración y selecciona después configuración automática. Cuando haya finalizado, busca 13TV en la lista de canales y memorízalo en el número 7 del mando a distancia. Y recuerda, debes memorizar el que diga 13TV definitivo. Ya lo sabes, memorízanos en el 7. Así que, Isabel, todo vuestro. Muchas gracias, Víctor. Y vamos a ver la primera reacción del abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca. Vean lo que ha dicho, porque aparte de no esperarse esta resolución de la Audiencia Provincial que hace que se siente en el banquillo, daban por hecho que no se iba a sentar, pensaba que toda la... Vamos a ir primero, mejor dicho, nos vamos a ir a Palma de Mallorca en directo a que nos cuente Raquel Agüeros. Muy buenos días, cuéntanos esa resolución de la audiencia. Hola Isabel, buenas tardes. Pues estamos aquí en la puerta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, donde hace apenas 3 horas hemos conocido esa decisión. Hace 3 horas se ha hecho público este auto de 86 folios, donde dice que la infanta Cristina seguirá sentada en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, no se le aplica la doctrina Botín, como pedía su defensa, como pedía la Fiscalía del Estado y como pedía también la Abogacía del Estado. No cabe recurso en este trámite. El fiscal Orrac ha hablado hace apenas unos minutos y ha dicho que acata esta decisión, aunque no esté de acuerdo con ella, y que de momento no se ha llegado a ningún pacto. Gracias, Raquel. También ha mostrado su respeto el propio juez instructor, el juez Castro. Él decía que no era aplicable la doctrina Botín. La audiencia le acaba de dar la razón, pero quien no está de acuerdo con esta decisión, aunque no cabe otra opción que acatarla, es Miquel Roca. Vamos a escucharlo. Con la máxima serenidad y con todo el respeto que cualquier resolución judicial siempre merece, nosotros entendemos que la resolución que se ha dictado
En primer término, lamentamos nuestro disgusto, manifestamos nuestro disgusto, porque una vez más ustedes son los privilegiados y conocen antes las resoluciones judiciales que los propios interesados, cosa que es de lamentar. Y en segundo término, nosotros entendemos que esta resolución, tal como la propia resolución manifiesta, se aparta de la literalidad de la ley, así lo dice la resolución, y se aparta de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo. Por lo tanto, se recoge la tesis de manos limpias y, por lo tanto, la fundamentación jurídica de la continuidad del juicio por lo que respecta a la infanta recoge, se apoya y se fundamenta en las tesis de manos limpias. Evidentemente vamos a formular en su momento la pertinente propuesta y de protesta y vamos a reservarnos el derecho de recurrir en su día, en su momento, contra esta tesis de manos limpias que el auto recoge y hace suya. Sobre esto, evidentemente vamos a seguir en el juicio defendiendo la inocencia de la infanta con toda convicción, con toda confianza, por cuanto esto, para entendernos, yo creo que no se pone en ningún momento en tela de juicio. Lo que es de lamentar es que con esta resolución y con esta fundamentación exclusiva de lo que Manos Limpias ha invocado, se imponga a la infanta ya lo que se dice procesales, la pena del banquillo durante todo este tiempo de aquí. Pero vamos a seguir en esta línea de aquí. Para su tranquilidad y para su organización profesional, debo decirles que no haremos ninguna declaración más. No vamos a contestar a ni una sola pregunta más. Todo lo que tengamos que decir será en sede judicial. No lo haremos aquí, porque esto ya se ha terminado. Ha habido una etapa, ahora empezamos otra etapa y ya está. Pues ahí lo tienen, el 9 de febrero se retomará el juicio del caso Nos, un juicio que estaba en estos momentos en la toma de decisiones, en esa fase previa. La más importante, la más relevante, era sobre si la audiencia iba a fallar a favor o en contra de que se aplicara esa doctrina Botín. Ha dicho que no se aplica la doctrina Botín y que por lo tanto la infanta se sentará en el banquillo. Quiero pediros vuestra opinión, Chencho y Joaquín y Esther y Edurne. Chencho, esto es importante para demostrar de alguna manera la independencia del Poder Judicial y que todos somos iguales ante la ley. Esa es la parte buena que tiene la decisión de la audiencia, pero yo creo que se está condenando demasiado pronto a la infanta. Cuando Miguel Roca ha dicho que no se pone en tela de juicio su inocencia, la opinión pública española sí que la ha puesto en tela de juicio, e incluso la justicia. Yo creo que eso es un poco precipitado, porque ¿cuántos españolas han firmado cosas que le ha puesto el marido delante sin saber lo que estaban firmando? Pues yo creo que habría miles y miles y miles de españolas. E incluso señoras que le han firmado a su marido cosas sin saber lo que estaban firmando, dicen que la infanta tenía que saber, y ella que ha firmado a su marido ya no tenía que saber. Es decir, yo creo que es un poco... Pero eso no se juzgaba ahora solamente lo que ha valorado la audiencia, eso empezará a partir del 9. Tú dices ante el juicio de la opinión pública, pero lo que me parece reseñable a mí en este momento es el hecho de que se le aplique o no se le aplique la doctrina Botín, Joaquín, y que la audiencia diga que, porque lo que se debatía es si la acusación popular estaba legitimada o no estaba legitimada para acusar, era la única parte que acusaba en este momento. Y hasta ahora, y por eso se llama la doctrina Botín, se había dicho que no estaba legitimado si no acusaba a la Fiscalía, y en este caso ha cambiado, ni el abogado del Estado, y en este caso ha cambiado la propia doctrina, como subrayaba Roca, y yo no sé si en este caso se hace precisamente por ser vos quien sois, para que no se diga, no, la infanta si no se la juzga va a estar estigmatizada la casa del rey. Mi pensamiento es el siguiente: efectivamente esta resolución refuerza la idea de que la justicia es independiente. No sé si tanto es independiente de la prensa, de eso tengo dudas, pero es independiente. Sí. Ahora, lo que no es igual para todos. Si tú eres una persona pública, te dan más duro que si no lo eres. Claro. Bueno, depende de qué persona.
En esto discrepo contigo porque creo que sí que está pasando en el caso de la Infanta, pero no en el caso de los Pujol, que son publiquísimos y se está tratando con una vara de medir absolutamente distinta que los de Valencia, por ejemplo. Muy bien, no lo están los meten pasando, en la cárcel. Hombre, ninguno de ellos lo pasa bien. Los de Valencia han pasado todos por el calabozo, fenomenal si tienen que pasar, pero los Pujol, vamos, de escándalo en escándalo. Igual para todos no parece, Esther. No parece igual para todos. De todas maneras, yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido, pero me ha sorprendido muchísimo que no se aplicase la doctrina Botín. Y no porque pensase que la justicia iba a ser más blanda por ser la hermana del rey. No. Es que yo seguí el juicio y seguí con mucho interés las cuestiones previas. Y seguí con mucho interés la exposición que hizo el abogado de la Infanta. Y fue impecable. En este país creíamos que la doctrina Botín se había aplicado 2 veces, una para el señor Botín y otra para el señor Atutxa. Y no, habló de una serie de casos de audiencias provinciales, o sea, es una, como ha dicho el señor Roca, es una doctrina absolutamente consolidada. Es decir, y a mí me convenció desde luego el abogado y me sorprendió y pensé, bueno, y además añadí para mis adentros, la que se va a liar, porque tal como lo ha explicado, seguro que se aplica la doctrina Botín. Bueno, la cara buena del disco, ¿no? Vamos a poner la otra cara, o la otra cara de la moneda. ¿Es bueno? Pues mira, hasta cierto punto. Yo coincido con lo que dice Joaquín. ¿Le van a dar más duro por ser la hermana del rey? Sí. Pero la parte positiva es que, bueno, todos aquellos que decían la mano negra, supongo que... Pues yo, fíjate, Edurne, quiero preguntarte esto porque me parece muy interesante lo que estáis diciendo, pero creo que la mayor pena que va a pasar la Infanta es la pena de banquillo. Sí. Porque poco? Son 2 delitos... Es durísimo. No, es una pena durísima, pero creo sinceramente, a mí me da la sensación, y te pregunto, Edurne, que en este caso, si uno se preguntara, ¿le beneficia a la casa del rey, a la institución, a la monarquía que esté sentada en el banquillo la Infanta sí o no? Yo creo que por un lado, en el sentido de lo que decía Esther, creo que le beneficia, porque ya a partir de ahora nadie podrá esgrimir los podemitas de turno y los tal, no, es que estos están por encima de todo y se les trata distinto. Pues creo que se les trata distinto que a Botín y que al resto de los que señala Esther, precisamente por ser Infanta, porque si no lo hubiera sido y no hubiera sido tan conocida, se les hubiera aplicado la doctrina Botín. No tengo claro que le beneficie a nadie una imagen en el banquillo día sí y otro también. No lo tengo claro. Y tampoco tengo claro que esto sea tan bueno para la imagen de la justicia en España, para la imagen de la independencia. Edurne, te tengo que interrumpir porque está en estos momentos en directo Mariano Rajoy. Podemos ir a ver qué está diciendo Mariano Rajoy. No coincide. Y coincidimos en el pacto contra el terrorismo. Otros no han querido firmarlo. Y coincidimos en la necesidad de mantener el estado del bienestar, los grandes servicios públicos fundamentales, que los hemos mantenido en una situación de extrema dificultad como fue la que vivimos en estos últimos 4 años. Por tanto, el pacto también tiene sentido porque hay coincidencia en lo fundamental. Y luego hay temas en los que discrepamos. Pero además de coincidir en lo fundamental, en los grandes objetivos estamos de acuerdo. Todos queremos crecimiento económico y todos queremos empleo y todos queremos que se mantengan los servicios públicos fundamentales. Pues a partir de ahí se puede construir algo positivo para el conjunto de nuestro país. Ese acuerdo político entre 3 fuerzas políticas que supone el respaldo al gobierno que se forme de más de 250 diputados y de la inmensísima mayoría de senadores, puede hacer muchas de las reformas que necesita España y las puede hacer con un gran apoyo y todos vamos a tener que ceder en algunos de nuestros planteamientos, pero como son reformas apoyadas por más de 250 diputados, son reformas para muchos años y eso es lo que necesita nuestro país en este momento. Y además ese acuerdo, otra razón para defenderlo, como ha dicho Juan Vicente en su intervención, genera estabilidad, gobernabilidad, tranquilidad y certidumbre fuera de España y dentro de España. Genera certidumbre para los... Tienen Mariano Rajoy en estos momentos en un acto del partido
en Castilla y León, me parece que está, en este momento defendiendo ese pacto a tres para hacer las reformas que España necesita, inmediatamente después de que Pedro Sánchez le haya contestado por Twitter que parte del no entiende que no va a haber un pacto a tres por lo menos. Ya veremos, Ciudadanos. Pero vamos a hablar con Ramón Rodríguez Arribas, expresidente del Tribunal Constitucional. Buenos días, don Ramón. Buenos días. Precisamente para preguntarle su opinión sobre esta decisión de la sección primera de la Audiencia Provincial de que no se aplica en el caso Nos la doctrina Botín con respecto a la infanta doña Cristina. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver. Primero hay que aclarar qué es la doctrina Botín, porque yo creo que hay un poco de confusión con eso. La doctrina Botín fue una sentencia del Tribunal Supremo que se dictó con ocasión de un proceso que se seguía contra el presidente del Banco de Banco Santander, y se entendió que con base en el texto literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando regula el procedimiento abreviado, al decir que cuando pidan el sobreseimiento el fiscal y la acusación particular, el juez lo acordará, entendieron que había suprimido el legislador la referencia a la acusación popular, que la puede ejercer cualquier ciudadano. Y entonces se consideró que cuando solamente pedía la apertura del juicio oral el representante de la acusación popular, pues no podía abrirse el juicio oral en el procedimiento abreviado. Después, esto fue en el año, no me acuerdo cuál, pero bueno, años después se produjo otra situación parecida con el caso que se llamó Atucha, del presidente del Parlamento del País Vasco, que se había negado a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. Y entonces se entendió que cuando los intereses que defendía la acción popular eran intereses colectivos, o intereses que tenían relevancia colectiva, pues que entonces sí se podía producir la apertura del juicio oral, con lo cual la interpretación literal del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues quedó mal parada. Sí. Yo personalmente, tanto con una como con otra de las doctrinas, no me he estado conforme. Desde el punto de vista, con todo respeto al Tribunal Supremo, naturalmente, de que además formé parte, aunque en otra sala. Creo que ha sido una desviación que más valía no haberla hecho, pero bueno, está hecha. Y en cuanto a la infanta Cristina, el problema está en saber si el delito de que se le acusa como colaboradora necesaria, que es un delito contra la hacienda pública, se puede considerar que está dirigido contra intereses colectivos también. Por una parte, la duda ha surgido porque por una parte la hacienda pública está representada precisamente como si fuera una entidad aparte por el abogado del Estado, que no ha interesado la apertura del juicio oral, y por otra parte está el fiscal, que tampoco lo ha pedido. Y no lo ha pedido más que la acusación popular. Entonces, el problema está en saber si, con arreglo a la aplicación de la propia doctrina del Tribunal Supremo, hay aquí intereses colectivos o no. Hombre, el famoso Hacienda somos todos, vaya. Parece que en principio los impuestos no son una cosa particular, son intereses colectivos. Ya. En ese terreno, pues desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la aplicación de una doctrina, que repito, a mí no me ha gustado, pero parece que sería pues coherente o por lo menos muy defendible el criterio que ha seguido la sala de la Audiencia Provincial de Palma Mallorca. La defensa de la infanta, señor Rodríguez Arribas, lo acabamos de escuchar al señor Roca, ha dicho evidentemente contra este auto no cabe recurso, pero en su momento sí que primero van a protestar y segundo recurrirán, supongo que ante el Tribunal Constitucional, aduciendo que se han vulnerado derechos fundamentales, ¿no? Bueno, ahí surge otro tema procesal que a mí se me ha planteado al escuchar la noticia y que no tengo resuelto, sinceramente, que es si estas invocaciones de la defensa pudieran ser objeto de nuevo tratamiento en la sentencia. Es decir, sin esperar a los recursos, sino que la propia sentencia puede mantener otro criterio, decir, oigan, a primera vista esto no era procedente. Y luego, por otra parte, también depende si resultara absuelta,
pues entonces tampoco sería necesario el recurso, no sería... Entiendo que entonces había quedado satisfecha la defensa. Y en último término, primero habrá que ir en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sí. Y solamente después, si ratificara los criterios y no fueran conformes con los que sostuviera la defensa, es cuando ésta podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, porque no se puede ir directamente al Tribunal Constitucional, hay que agotar antes todas las instancias de la jurisdicción ordinaria. Ergo, para los legos de la materia, esto significa que sí o sí, no cabe otra, la infanta tendrá que sentarse en el banquillo cuando comience el juicio el próximo 9 de febrero, ¿no? Después de esta resolución, sí. Sí, después de esta resolución, sí, y no cabe recurso y no se resuelve además que a posteriori en su caso, ¿no? Pues don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, muchísimas gracias por habernos aclarado estas cuestiones y yo os pido, Edurne, tenías la palabra, te hemos interrumpido. Yo iba a añadir Estamos una a la cosa, espera de si Mariano solamente. Rajoy responde al tuit de Sánchez, porque no se quiere reunir con él, pero sí le ha mandado un tuit que ahora lo vamos a analizar, diciendo que parte del no comprende Mariano Rajoy. Pero antes, esta noticia obviamente merece el análisis. Sobre la justicia y la infanta. La justicia es independiente por un lado, pero también es dependiente. ¿Qué quiero decir con dependiente? También es dependiente del clima de opinión pública. Y a mí me parece que esta decisión también refleja, además de todo lo que habéis dicho, que hay un clima de opinión pública, y eso está claro, muy favorable a que la infanta sea juzgada. Hay un clima mayoritario de opinión pública enfadada por el caso que afecta básicamente a su marido y a otras personas, y que considera que ella también debería pagar de alguna manera por ese asunto. Y en esta decisión de la justicia hay influencia de ese clima de opinión pública. ¿Y eso es bueno? Es la pregunta. Pues yo creo que no. Hombre, la justicia, si es independiente, tampoco debería ser influida por el clima de opinión pública. Venga, Joaquín, que vamos a avanzar con el asunto pactos. Que se considere que defiende los intereses colectivos mejor, manos limpias, que el abogado del Estado que se representa a Hacienda manda barco. Bueno, pero sí, yo tengo que decirte una cosa, y no es en el caso de la infanta y del caso Nos, que me parece, coincido contigo absolutamente, pero a mí esa doctrina Botín, francamente, no me gusta. No me gusta, me parece que para eso estaba escrito y descrito en la ley española, que cualquier ciudadano puede ejercer la acusación en cualquier juicio, porque puede haber intereses. No hablo de hablo de cualquier juicio, y a mí me parece una buena actuación judicial. Pero es muy opinable por todos. A otro ciudadano a lo mejor se le habrían aplicado esta mañana. A ella no se Eso es lo que hemos dicho Esther y yo, pero quiero que avancemos, porque esto está ya, sigue esa ronda de consultas en la Zarzuela. El rey sigue recibiendo a los líderes políticos con representación parlamentaria. Hoy es el turno de las mareas, etcétera, etcétera, en un clima donde España entera está pendiente del PSOE. Yo recuerdo que hace nada Cataluña y el resto de los españoles estábamos pendientes de las CUPs y lo que decida la CUP y toda su asamblea y todo tal, y ahora lo que estamos es, los españoles dependemos del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Lo que vaya a hacer a partir de ahora va a ser definitivo para el futuro de España, y dependerá también de lo que le diga ese Comité Federal, que está viendo unas reuniones previas de Pedro Sánchez individuales y sin luz y taquígrafos, que está muy bien, que ellos hablen, que vean cuál es el futuro, todo previo a ese Comité Federal que empieza mañana. ¿Quieren saber lo que está pasando? Pues presten atención. En la víspera del Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez afronta hoy su cita más difícil, su cara a cara con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. La líder de los socialistas andaluces es, junto con Javier Fernández, la más reacia de los varones a un gobierno con Podemos y la más firme en el no rotundo a los separatistas. Creo que lo último que le importa es lo social, y lo primero que ponen por delante es levantar muros en familias, en pueblos, en ciudades y en territorios de España. Tras el chaparrón de Felipe González, en su entrevista en El País, Pedro Sánchez se enfrenta también a las advertencias de la vieja guardia, que ayer se reunía en Madrid para analizar la situación generada tras las elecciones y, sobre todo, para alertar de los peligros de pactar con un partido que, dicen, solo quiere ocupar su espacio. No, es un suicidio. Un terrible error que no beneficiaría a España
y no beneficiaría al Partido Socialista. Tan solo unas horas después de que Pablo Iglesias criticara duramente a Felipe González, me avergüenza un poco la imagen que están dando dos de nuestros expresidentes. Los históricos le respondían con ironía, por querer no solo borrar su legado, sino marcar su agenda. Eso es que nos ha dicho, Pablo Iglesias nos ha dicho, reuniros, hombre, para comentar. Parece como si Pablo Iglesias tuviera como lema antes muerta que sin silla. Alfonso Guerra, ausente en la cita, daba también su aviso. Tienen otras ambiciones de poder, quizás para trastocar todo el sistema democrático, no lo sé porque no son claros, pero no quieren ningún acuerdo. Al margen de sus históricos, los varones proponen a Sánchez la hoja de ruta para el Comité Federal de mañana. Un pacto imposible con Podemos que incluya a Ciudadanos y excluya a los separatistas. El documento recogido por el diario La Razón dibuja un mapa de alianzas para llegar a la Moncloa con muy pocas posibilidades de éxito, porque Ciudadanos ya ha reiterado su no a Podemos. Y mientras en el partido de Albert Rivera se impone cada vez más la marcha de Rajoy como condición para un posible acuerdo. Pues es muy difícil que el señor Rajoy pueda liderar la lucha contra la corrupción. Y aunque el presidente en funciones dice que no es un obstáculo, su renuncia no está sobre la mesa. Y hasta que se resuelva la legislatura e incluso si se celebran nuevas elecciones, dicen los populares, el futuro de Rajoy estará en las manos de Rajoy. Pues no sé si en las manos de Rajoy, en las manos de Pedro Sánchez sí, y España entera también. Perdóname una cosa, Joaquín, que quiero tu opinión, porque España entera, acabamos de conocer la noticia, buenísima noticia, según el Instituto Nacional de Estadística, que el PIB ha registrado en 2015 su mayor crecimiento desde antes de la crisis. España ha crecido nada más y nada menos que un 3,2%, una décima por encima incluso de la previsión del Gobierno. O sea, España va bien dentro de la crisis, es el crecimiento mayor desde antes de la crisis y ahora se cierne una incertidumbre por la ingobernabilidad que ha arrojado las urnas, que estamos en manos de lo que decida el secretario general de tu partido. Lo que decidan los electores, ¿no? ¿Qué electores? Pues que posiblemente hay unas nuevas elecciones. ¿Tú crees? Tiene muy mala pinta. Los que quieren nuevas elecciones, muy buena pinta. Los que no queremos nuevas elecciones, mala pinta. Yo creo que el asunto, si quisiera a los líderes del Partido Socialista, lo primero que tenían que hacer es sentarse con Ciudadanos y empezar a elaborar un programa y luego hablar con los demás. Y los demás que apoyarían ese programa seguramente es el PP. ¿Pero y por qué no se han sentado ya con Ciudadanos? Una muy buena pregunta, pero no soy yo quien la va a responder, que la respondan los representantes, no solo el Partido Socialista. Tampoco el PP se ha sentado con Ciudadanos. Bueno, yo creo que tendrán que sentarse de una vez. Pero, Joaquín, sentarse de verdad. Un momento, porque me gustaría que viéramos también a Alfonso Guerra, que ayer le preguntaban precisamente por esta situación, y también lo que dijisteis, hemos visto algo a la salida de esa reunión, algunos de los ilustres socialistas que tienen una trayectoria probada, y digo en todos los sentidos. Yo he salido también, pero no me he entendido. Tú has salido, no sé qué pero has salido. No, pues no sé exactamente qué ha salido, pero vamos a ver, porque ahora sí te vas a entender. Vamos a ver a Guerra, a Corcuera, te vamos a volver a ver a ti, y por ejemplo también a Ibarra. Podemos, que en realidad no quiere ningún tipo de acuerdo. Ellos tienen otras ambiciones de poder, quizás para trastocar todo el sistema democrático, no lo sé porque no son claros, pero no quieren ningún acuerdo. Hacen operaciones así un poco escandalosas para sabotear cualquier tipo de acuerdo, con lo cual se hace muy difícil. Pues yo le recomiendo que sea muy sensato, que diga la verdad. Ante la duda, lo mejor es decir la verdad. Esto como se plantea, tal, diciendo la verdad. Y que tenga en cuenta, sobre todo, los intereses del país antes que los intereses del partido y también, si puede, los intereses del partido. Pablo Iglesias nos ha dicho reuniros, hombre, para comentar. No, hombre, no, ya me imagino que no. Pero quiero decir que algo debe pasar. ¿Tú eres de Podemos, ¿no? O eres cercano? No, yo soy Marta Nebot y trabajo por mi cuenta, como usted comprenderá. Solo le hago una pregunta para saber, para poder valorar esta reunión, para saber si esta reunión... Ya se lo dije una vez. Se lo dije una vez hace algún tiempo. Yo es que la sigo y tengo la impresión de que primero lo que yo digo no le gusta y en cambio lo que dice Rejón le gusta más. Pues yo, si me va a permitir, le digo mi opinión, ya que me pone en este plan, y lo único que pretendo es hacer mi trabajo periodísticamente y saber... Y yo el mío.
Tengo ideología, pero comprenderá que yo trato de hacerlo de la mejor manera Pero hay posible. cosas que se notan y otras no. Bueno, se puede notar lo que quiera, pero yo estoy trabajando. Bueno, pues le pido disculpas. Pues ya está, pues disculpas aceptadas. En cualquier Es que a mí me parecería un terrible error que el Partido Socialista pactara con Podemos. Un terrible error que no beneficiaría a España y no beneficiaría al Partido Socialista. Porque es un hombre que en la cabeza tiene el Estado, como le dijo él a Fraga un día. El señor Corcuera ha dicho a la entrada que sí que se espera que de aquí se saquen unas conclusiones. Pues luego también se veía a Corcuera pidiéndole disculpas a la periodista, porque igual que aquí hemos criticado la actitud de Pablo Iglesias con Ana Romero, con el abrigo de piel, pues no estuvo fino Corcuera, desde luego ayer, increpando las opiniones de la periodista, y se piden disculpas mutuas, pero vamos, no lo hemos podido ver, eso es la anécdota. Lo importante, la cuestión de fondo, de contenido. Fíjense en lo que están, y ahora le pregunto a Joaquín, pero fíjense lo que dice Pablo Iglesias, el aludido, el de... Ahora veremos otra vez al de antes muerto que sin silla. Me avergüenza un poco la imagen que están dando dos de nuestros expresidentes. Yo entiendo que todo el mundo asume que los expresidentes terminan convertidos en jarrones chinos, pero creo que dan una pésima imagen de país, tanto el señor José María Aznar como el señor Felipe González, cuando demuestran tan poca altura y tan poca capacidad para entender que los tiempos están cambiando y seguramente en una buena dirección. Alude a Aznar y a González, pero a ti por extensión, es la descalificación expresidente. permanente. Me avergüenza. ¿Y qué más nos da que a ti te avergüence? Desde luego, tanto José María Aznar como González, que no coinciden casi nunca, han coincidido en algo, en descalificar por no demócrata a este caballero, y por algo será. Y lo mismo ha dicho Guerra, claro, y lo mismo digo yo, y lo mismo dice mucha gente. Estos señores, para empezar, en el documento está... Tú no puedes tratar con ellos desde el punto de vista moral, desde el momento en que ellos se niegan a condenar que gente, compañeros nuestros de la Internacional Socialista, hayan sido juzgados y condenados de mala manera y estén en la cárcel en unas condiciones horribles, como es el caso de Leopoldo López. Yo no puedo pactar con un señor que está a favor de los verdugos. De mis verdugos. Pero y además no solamente a favor, es que humillan, vejan a sus mujeres, a sus madres, y todo esto les entra por un oído y les sale por el otro a quienes quieren esa vicepresidencia en un gobierno del Partido Socialista, Edurne. Lo que le ocurre a Pablo Iglesias en esto último es que una cosa es que lo que dijo ayer Felipe González lo digamos nosotros, lo diga la derecha política, y otra cosa es que se lo diga un líder tan importante del Partido Socialista. Porque Felipe González dijo lo mismo que ya hemos dicho mucha gente en los últimos meses, lo mismo que ha dicho el PP, lo mismo que dice muchísimos líderes internacionales, que Podemos quiere cargarse la democracia, que quiere cargarse al Partido Socialista, que es leninista y que no se puede pactar con un partido como Podemos. Pero a él le hace mucho más daño que ese mensaje venga de la izquierda, claro. Entonces está muy, muy, muy molesto porque eso desde luego, le perjudica porque alerta a la izquierda que ha votado a Podemos. Pero dicho esto, lo que dijo ayer Felipe González es clarísimo. Lo que pensáis vosotros, Joaquín, es clarísimo. Líderes muy importantes del Partido Socialista. Pero Pedro Sánchez está en el otro extremo. Está absolutamente en el otro extremo. La pregunta a estas alturas es, ¿de verdad Pedro Sánchez, en el otro extremo del Partido Socialista, va a conseguir convencer a la mayoría del Comité Federal? Pues bueno, respuesta mañana. Vamos a ver. Los periódicos, la solución mañana. Mañana, eso. A ver, Chencho, sí, perdón, brevemente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué le va a decir ese Comité Federal? Déjame decir una cosa de Pablo Iglesias después del Comité Federal. Ahora... Si a Pablo Iglesias le avergüenza a Felipe González, ya de luego manda eso, que le avergüence. A mí, si es verdad que la está cobrando hasta el mes de noviembre de un régimen como el iraní, ahí vamos. Ahí me da mucha más vergüenza eso. ¿Es verdad? Pero bueno, pues si es verdad... Hombre, es tan verdad que están las facturas, vamos a verlas. Si es verdad, a mí me da una vergüenza enorme que una persona que quiere ser vicepresidente de mi gobierno esté cobrando el gobierno iraní. Y, sobre todo, una persona que se le añade a la boca hablando de los desahucios, de que hay multitud de españoles que no tienen casa, de que hay muchos españoles que tienen que dormir en la calle. ¿Cómo es posible que esté en un piso que le concedieron a su madre
La madre se marchó porque tuvo una situación económica más desahogada y él se ha quedado con el piso. ¿Quieres ver cómo presentó él a la madre? Pero espera, él se ha quedado con el piso trabajando en él cuando es un piso que va a tener una de esas personas que van a ser desahuciadas. Mira, ¿cómo está el piso? Ahora vais a ver. Ese piso se lo dio la casta. La casta le dio a la madre el piso, pero porque la madre necesitaba el piso para vivir dignamente. Pero la casta, éramos la casta. Pero Joaquín, él gana 207.000 euros, que no discuto el derecho que tenga a ganarlo. Si lo ha ganado, enhorabuena. Pero él gana 200.000 euros, se queda con el piso que va a tener una persona que no tiene casa, eso me da mucha vergüenza. Es posible, que sea la madre ya propietaria de pleno derecho, porque muchos de esos pisos viejos se les ha dado ocasión de comprar. Eso sería diferente, pero parece que no es el caso. Ahí porque no lo sé. Bueno, eso sería diferente. Digo, si ahora es que la casta le dio el piso, sí. Según cuenta OK Diario, hoy la ley en estos momentos, se conoce que no estaría en estas condiciones, le obligaría a la madre, no habrá pasado el tiempo, no tengo el dato, pero OK Diario publica que la ley le obliga a devolver ese piso, porque no habrá transcurrido el tiempo en el que se puede quedar con él. Quiero que vean cómo presentaba Pablo Iglesias en su programa La Tuerca a su propia madre y las cosas que dice la madre, una madre que lleva una camiseta no a las tasas, podría decir no sin la silla de mi hijo o no sin las viviendas, ganando una pasta, las viviendas para pobres, nosotros que ganamos, mi hijo, más de 100.000 euros. Véanla a la señora Turrión. Nos acompaña también Luisa Turrión, abogada laboralista de Comisiones Obreras y madre de este presentador. El nepotismo llega también a La Tuerca. Bienvenida a La Tuerca. Luisa, tus 20 segundos para describir la reforma. Suscribo íntegramente lo que ha dicho Ramón y además yo diría recorte absoluto de derechos sociales y sindicales y justicia para ricos. Para ricos como su hijo, que está en el 1% de la población española que gana más de 100.000 euros. Y ojo, desconozco si los 107.000 euros que declara Iglesias que recibe, porque ya lo hace como parlamentario europeo, entonces, si están incluidos esta exclusiva enorme del periódico ABC que cambia sustancialmente lo que podemos hablar y decir de Pablo Iglesias. Porque claro, el ABC desvela que Pablo Iglesias cobró de Irán hasta al menos un mes antes de estas elecciones. No hablamos de tiempos pretéritos de profesor universitario, no. En estas elecciones, candidato a la Moncloa y cobrando dinero del régimen iraní, que todavía recibía el embargo del mundo entero por no haberse hecho el desbloqueo que ha sido hace un par de semanas. Bueno, Pablo Iglesias ha cobrado de este régimen en plena precampaña, ese mes antes de las elecciones. Fíjense ustedes, ha cobrado de Hispan TV facturas que suman 97.610 euros netos. Lo hace a través de una pantalla, evidentemente, que es esa productora iraní que se llama 360 Global Media, y esos 97.617 euros netos los ha cobrado entre diciembre de 2012 y noviembre de 2015. Que sepamos, noviembre de 2015, claro, el precandidato a la Moncloa. ¿El concepto por el que los cobraba? Director presentador de Fort Apache, el programa que él presenta ahí. Y fíjense la curiosidad de las facturas. Hay facturas mensuales, otras facturas son cada 3 meses e incluso hay facturas que son 2 facturas en el mismo día. Las últimas 2 facturas son de idéntica cantidad, 2.642 euros y con la misma fecha. Atención, 11 de noviembre de 2015. Y la pregunta, mira, la pregunta es candidato a la Moncloa. Yo te voy a dar una indicación. Sí. Vete inmediatamente a la dirección de esta casa a pedir aumento de sueldo. ¿Yo? Porque gano poquísimo. La broma. Sí, gano poquísimo. Y nos van a cortar la cabeza como lleguen a donde quieren llegar. A los votantes de Pablo Iglesias les da lo mismo que su líder esté vinculado a una dictadura que reprime la libertad de expresión, que reprime a las mujeres. No puede haber, o hay pocas dictaduras tan represoras contra los derechos de las mujeres. A sus votantes les da igual. Hombre, no. Y que les da igual, Joaquín, porque lo saben. Saben que está vinculado a la dictadura iraní y les da igual. Y está vinculado a la dictadura iraní porque la dictadura iraní está en una movilización mundial con determinado tipo de regímenes, Cuba, Venezuela, etcétera,
contra Estados Unidos, el poder occidental, el capitalismo, etcétera. Pero dicho esto ya lo sabemos, que no les importa a los votantes. Pero puede aceptar el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que es quien debería responder a esto, un vicepresidente vinculado a la dictadura iraní. Pero esta es la gran pregunta del día y de mañana. ¿Lo va a aceptar? Porque pero yo me pregunto, a ver, Joaquín, pero vamos a ver, un candidato al gobierno de un país como España puede pretender o puede cobrar de un régimen extranjero a través de una sociedad pantalla. No, pero ¿y qué régimen extranjero? ¿Iraní? ¿Qué dos regímenes extranjeros? Pero esto puede hacerse. Esto es una noticia. No, puede hacerse, sí. De calado trascendental. ¿Puede hacerse? Yo creo que desde el punto de vista penal no lo sé. Pues eso estoy preguntando con la legislación en la mano. Bueno, ya, hombre, ya, pero que esto, Chencho, en otro país, ¿tú te imaginas un candidato, tú que has sido embajador en Estados Unidos, tú que has sido embajador ante la ONU, ¿te imaginas a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que cobre del régimen iraní? No. O sea, pero esto, ¿cómo se come? Isabel, en muchos países ya un desprestigio tan total que el tipo tendría que largarse. Ahora bien, yo diría una cosa, los votantes de Podemos, muchos de ellos, el 90% no cree nada de esto. Piensa que son cosas inventadas por la derecha casposa. Y lo tocante a si Pedro Sánchez va a aceptar o no va a aceptar, yo no sé si lo va a lograr el pacto. Pero si depende de él, Joaquín, él pactaría con Podemos. Cuidado. Es un juicio de valor o de un juicio de intenciones que, claro, él no es el dueño del Partido Socialista, que yo sepa. Afortunadamente, pero si dependiera de él, él pactaría 4 veces con Podemos. Bueno, pues atención con lo que le pueda pasar al Partido Socialista, porque la revista Tiempo hoy publica una interesante encuesta esta semana en la que habla de un vuelco en la izquierda si se repitieran las elecciones. Yo no sé a quién estará interesado. ¿Hacia dónde va el vuelco? Pues mira, el Partido Popular subiría 10 escaños, no llega, 131, se quedaría, pero atención, Podemos obtendría 101 escaños. Podemos e Izquierda Unida. 74 escaños se quedaría el Partido Socialista. O sea, si ha tocado el suelo histórico ya con 90 escaños, se quedaría en 70 escaños según la encuesta de la revista Tiempo, y Ciudadanos se pegaría un batacazo y pasaría de 40 a 18. Esta es la encuesta que les digo, pero hablaríamos de un pacto Podemos-Izquierda Unida que superaría al Partido Socialista en 26 escaños. Encuesta de la revista Tiempo. Ya no me la creo. Y además no creo que la gente sea tan lábil de pasar de un lado a otro. Yo creo que lo único que es seguro es que si se repiten las elecciones va a haber una menor participación, lo cual es bastante grave para este país. Y dos, yo creo que antes que nada convendría recordar a quienes nos están viendo y también a los políticos, si es que si no se han quedado sordos todos ellos, es que España tiene un acuerdo con la Unión Europea que tiene que cumplir. Sí. Y nadie habla de eso. Sí, hombre, afortunadamente es nuestro colchón, nuestra seguridad, claro, nuestro colchón de seguridad. Pero con obligación. A diferencia de Venezuela, es que estamos en la Unión Europea. Nuevamente hay que preguntar a Pedro Sánchez, es que todas las preguntas son para él. ¿Va a pactar con un partido que se va a negar a cumplir los acuerdos con la Unión Europea? Es que esa también es la otra pregunta, porque Podemos se va a negar a pactar, a cumplir las exigencias de la Unión Europea. También Tsipras iba a negar. Mira dónde está. Yo creo que no. Y digo... ¿Que crees que no va a pactar o que no? Yo creo que no va a pactar, punto 1, y punto 2, creo que Pablo Iglesias tampoco se iría a negar. No solo por lo de Tsipras. El discurso de Pablo Iglesias ha cambiado sensiblemente. ¿Os acordáis cuando decía, no, pagar la deuda? Bueno, el otro día, el viernes, que estuvimos aquí siguiendo en directo la oferta, el regalo envenenado que le hizo Pablo Iglesias. Vaya vuelta le dio a la política española. Pedro Sánchez dijo, hombre, naturalmente que la deuda hay que pagarla, pero hay que renegociar los plazos. Eso, renegociar los plazos de devolución de la deuda, no es algo tan dramático. Ya lo ha hecho Mariano Rajoy. Y todos le aplaudimos cuando lo hizo. No, claro, está bien. O sea que pero el discurso ha cambiado muchísimo. A lo mejor es porque se ha dado un baño de Parlamento Europeo y ha visto la realidad. Esto que dices del discurso, aquí también hemos sacado cómo evolucionó el discurso de Hugo Chávez en Venezuela, diciendo vamos a hacer un proceso constituyente para que sea más democrática la democracia en Venezuela, y el proceso constituyente era una involución golpista porque perseguían a los que firmaban el referéndum revocatorio para poder ser más demócratas. Vamos a ver algo del cariño y el respeto al pueblo venezolano. Creo que el grado de madurez
política de la masa que votó en masa a Chávez no es el mismo. ¿Tú crees que los podemitas no tienen nada que ver con que la madurez podemítica? No tiene nada que ver. El electorado sí. En España, pero a lo mejor el disgusto contra la clase dirigente, como el caldo de cultivo del populismo cuando la sociedad lo pasa mal, como ha sufrido la sociedad española, que no lo conocía, no se podía ni imaginar en lo que podía sufrir. A lo mejor tiene más paralelismos. 69 diputados nada más y nada menos en España, 69, que tiene el chavismo español. Es impresionante. Pero cuando Chávez llegó con el 60 y mucho por ciento de los votos. Bueno, hay muchos, y era un señor que había dado un golpe de Estado. Creo que la gente, muchos se han arrepentido de haberle votado. Sí. Otros pero quiero avanzar en ese sentido, Edurne, porque es que a mí me gustaría que viéramos, pues una cosa es lo que aquí opinamos y esos paralelismos y esas diferencias, y otra cosa es ver algo que empezaba por señalar Joaquín Leguina. Es que estamos hablando de llevar al gobierno de España a alguien que se niega absolutamente a condenar la violación de derechos humanos y la persecución de los políticos que no piensan como los que están en el poder en ese momento. Eso es la antidemocracia, eso es totalitarismo y eso es una dictadura peligrosísima. Quiero que vean, porque esto no sé si se ha visto en España, desde luego no se ha visto con profusión, yo no lo he visto en ningún informativo, que es a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año en Venezuela, contando ella junto a su suegra exactamente de qué manera violó sus derechos humanos y de qué manera les vejó el régimen venezolano hace muy poquitos días. Aquí lo hemos contado, hemos hablado con Leopoldo López, el padre de Leopoldo López encarcelado, y vamos a volver a hacerlo ahora porque esto que van a ver ustedes es verdaderamente estremecedor. El día sábado fui a visitarlo, no me dejaron entrar, me quitaron la visita. Y el día de ayer, domingo, cuando fui a visitarlo, me dejaron 2 horas esperando. Me metieron en una requisa, en un cuartico muy pequeño, donde estaban 2 militares. Primera vez que me requisan, no una militar, sino 2. Me quitaron toda la ropa, me mandaron a voltearme, y yo no podía creer lo que estaba pasando. Y yo les decía, son 2 testigos de lo que a mí me están haciendo. Más tarde entró mi suegra Antonieta, que me da mucho dolor lo que pasó, porque entró con mis hijos y le hicieron lo mismo que me hicieron a mí, pero se lo hicieron delante de mis hijos, delante de Manuela, mi hija, que tiene 6 años, y delante de mi hijo Leopoldo Santiago, que tiene 2. Lo que yo, Antonieta, la madre de Leopoldo López, sentí ayer cuando me requisaron y me obligaron a entrar con los niños. Los niños no tenían que entrar. A los niños los protege la ley, la LOPNA. Me desnudaron completa. Yo tenía a mi amada Manuela al lado mío y ella no podía creer lo que le estaba pasando a su abuela. Yo no quiero que Manuela recuerde que su abuela la desnudaron. Le mandaron a abrir las piernas y me dijeron, abra más las piernas. Pero este fin de semana pasó algo más, que es que el coronel me cayó a gritos. Me faltó el respeto como mujer, como persona. Y eso no lo voy a permitir, porque es una orden de arriba, porque es una orden de Diosdado, porque es una orden de Maduro. Y Diosdado y Maduro saben que esto está pasando. Le voy a decir algo directamente al coronel, porque yo sé que el coronel me está viendo en este momento. Nunca lo van a quebrar. Somos un bloque familiar, un bloque de valores, un bloque que ama nuestro país y seguiremos luchando día y noche y día por la libertad. Leopoldo López, gracias otra vez. Gracias por la invitación. Qué mujeres valerosas. Sí, señor. Yo el otro día vi esto y se me saltaban las lágrimas como usted ahora, evidentemente, porque verdaderamente es que es terrorífico. Yo realmente hemos querido que se vea esto que han decidido emitir en un vídeo para quien lo quiera ver, porque creo que merece la pena esto, la denuncia que venimos haciendo aquí de la violación de los derechos humanos, las tropelías que están cometiendo con su familia, con su mujer, sí, con Antonieta, que acabamos de ver. ¿Ha tenido alguna respuesta desde que estamos denunciándolo aquí por parte
de toda esta izquierda podemita en España? Sí, afortunadamente después de estas declaraciones, bueno, primero creo que hay que explicar la palabra requisa porque creo que no se usa en España. La requisa es el procedimiento de revisión de las personas antes de entrar a la visita en la prisión. Se hace para evitar pues, que se introduzcan elementos prohibidos dentro de la cárcel, como pueden ser armas o transmisores, etcétera. Sí. El cacheo para requisar. Normalmente se hace simplemente, pues en el caso de los hombres, a mí pues, levantar las manos y hacer un cacheo sobre la ropa. Ya ir a quitarse la ropa, a mí me la han hecho normalmente. Me hacían, pues, cuando iba a visitar a Leopoldo, quítese la camisa, sacuda la camisa. A veces me metían los dedos en el pelo porque... porque usted tiene mucho pelo, ¿eh? Qué suerte dirán algunos. Y en el caso de los pantalones, pues simplemente desabrocharlos y sacudirlos, pero nunca me hicieron quitar los pantalones como tal. Bueno, y desnudarlas y abrir las piernas, y es que lo encuentro de una vejación. Sí, y hacerlo delante de los niños. Creo que el gran crimen aquí lo peor es haber permitido que este procedimiento, que es un procedimiento regular en una prisión, lo hayan hecho de esta forma tan vejatoria y al mismo tiempo presenciado por niños. Verdaderamente niños. Terrible, ¿eh? Manuela con 6 añitos, pero fíjese hasta dónde llega la capacidad de intentar hacer daño y desacreditar, que el régimen de Maduro acaba de hacer público esto, que le voy a pedir que escuche. Que habla con Juan Carlos cuando venga y monta todo y siempre pero o sea, cuando montemos la campaña, o sea, prepararnos para que tú dejes, ¿no? Cuando se esté, pero que está todo, puede ir con la foto del tipo en redes, ¿sabes? De un poco lo que dice Sopo Miranda, que fue esporádico, ¿sabes? Que era un día sí, un día no. Aquí concentrando todo, ¿vale? Con todo. Es darle a la cabeza de esta vaina que luego me señalita. Si no nos vuelven ese espacio, vamos con todo. A ver, esto que estaban viendo ustedes es un vídeo difundido por el régimen que lo quiere es desacreditar a Lilian Tintori y a su hijo, precisamente como que estuvieran conchavándose para contar. Él le dice, denuncia al director de la cárcel, tienes que denunciarlo, habla con fulanito periodista, hay que hacer una campaña. Esto como si fuera, vamos, si les hubieran pillado diciendo es mentira, manipula, miente, engaña. No, está diciéndole, cuéntalo, dilo todo esto, pero es para desacreditarles. Lo que pasa es que el régimen es tan irrespetuoso de su propio público que está haciendo algo que es ilegal. Ellos están grabando conversaciones y la están difundiendo en público. Eso es ilegal en nuestro país. Y lo hace el que acaba de terminar su mandato como presidente de la Asamblea, el capitán Diosdado Cabello. Es una nueva violación y flagrante de los derechos humanos, que es el derecho de una mujer ir a ver a su marido en la cárcel y le graban lo que hace ahí. Tremendo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida les voy a presentar a Tomás Páez, que ha escrito un interesantísimo libro, La voz de la diáspora venezolana, pero antes... Ayer se presentó este libro, La voz de la diáspora venezolana. El autor es Tomás Páez, que es profesor de la Universidad Central de Venezuela, una de las universidades perseguidas, asediadas por el régimen de Maduro. Y, profesor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Un libro que habla de ese 1,5 millones de venezolanos que han salido huyendo desde hace una quincena de años, desde que se instauró el chavismo y ahora el madurismo en Venezuela. Sí, bueno, es un libro que intenta, primero es un estudio global de la diáspora venezolana. En Venezuela no tenemos datos de cuántos venezolanos se han marchado del país. Queríamos saber, y por eso queríamos darle su voz, y por eso se llama La voz de la diáspora. Queríamos conocer las razones por las que se fueron, cómo se sienten en el país de acogida, si piensan regresar a Venezuela o retornar,
y cómo van, desde dónde se encuentran a retornar al país. Nuestro propósito central es cómo incorporar a ese 1,5 millones de venezolanos en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Porque son venezolanos que, ¿en qué porcentaje se han ido, nunca pensaron irse de Venezuela y han tenido que salir huyendo y hacer las maletas al llegar este régimen bolivariano? Venezuela siempre fue un país de inmigrantes desde que es república, 1830. Por primera vez en la historia de Venezuela, este país es de emigrantes. Por primera vez se ha emigrado en masa y las razones fundamentales son dos: inseguridad y deterioro económico. Fíjese, y a partir de aquí, ¿cuál es la conclusión en la que ustedes sacan? Porque realmente hay 900 cuestionarios que han rellenado en 40 países, 100 entrevistas en profundidad, y la primera pregunta que uno se hace con la persecución que hay en Venezuela es: ¿no les daba miedo a los venezolanos que están fuera decir, bueno, cualquiera contesta un cuestionario a estos, no vaya a ser que sean los malos, ¿no? Claro, completa razón. Logramos revertir esa desconfianza, uno, porque era un estudio de la Universidad Central de Venezuela que ha sido asediada, todas las universidades públicas. En todas las universidades públicas el gobierno ha encontrado una defensa de la autonomía y una lucha frontal contra la persecución política, y el hecho de que quienes estábamos formando el equipo humano global de este estudio estábamos identificados como gente no proclive a, sino como estudiosos del tema, como gente seria que está metida estudiando la realidad. ¿Y usted está en Venezuela, no? Yo he estado yendo y viniendo. Este año me he quedado acá todo el año, terminando el estudio porque lo editó la editorial española La Catarata, y es posible que haya otro libro más adelante, y en eso estamos, ¿no? Trabajando. ¿Y de qué forma les asedian, les persiguen como universidad? Bueno, la universidad, la primera es cercenar la autonomía, la segunda es contracción del presupuesto, la tercera es mantener los salarios disminuidos. Un profesor universitario, grado catedrático a tasa oficial, está ganando menos de 50 euros al mes. ¿Al mes? Al mes. No, y además un país con una inflación del 300%. Persecución, además, por la vía electoral están tratando de convertir a las universidades en repúblicas, entonces hacer equiparable el voto del profesor, el estudiante y el trabajador universitario, y eso tiene trancado todo el juego. Tenemos a las autoridades, rectoras, etcétera, y rectores excedidos en su tiempo precisamente por el asedio del Tribunal Supremo y del régimen político que se ha implantado en el país. Con miedo, supongo, a decir en esas universidades, a hablar libremente, porque se perseguirá incluso a los estudiantes, ¿no?, que manifiesten cualquier reticencia al régimen. Han intentado, lo que pasa es que el gobierno no ha conseguido en las universidades ningún aliado, y por eso han creado su propia red de universidades, muy vinculada, por cierto, a las universidades cubanas. Todo lo que es la formación médica, claro, acelerada en 3 años, creer que de esa manera se van a producir buenos médicos, lo han copiado y han establecido alianza con el gobierno cubano. Como conclusión, ¿cuántos de los entrevistados querrían volver a Venezuela si cambiaran las cosas, o ayudarían para volver? Claro, la condición la condición para regresar al país es que eso cambie. Si no cambian, no regresarían. Al cambiar hay una disposición, creo, si la memoria no me falla, estamos hablando de que un 40%, un 35% de los venezolanos que hoy están fuera estarían dispuestos a retornar al país. Usted ha dicho que Podemos es una franquicia del gobierno de Maduro y ha contado que Errejón lloró ante la tumba de Chávez. No, porque no lo digo, yo invito a los que vean, eso está en YouTube, está Errejón al lado de la tumba, está Monedero hablando de cuando surge algún problema, piensa en Chávez, y lo ha dicho también Pablo Iglesias. Pues profesor Páez, eso lo hemos sacado a Pablo Iglesias, pero no sabíamos que lloraron ya ante la tumba de Chávez. Enhorabuena por ese libro. Aquí seguiremos hablando de ello, y gracias por haber venido también. Gracias, Leopoldo. Un abrazo enorme, gigante, que llegue de aquí a Venezuela y vuelva a su familia, a su hijo. Y gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a ver el resultado de la encuesta que hacíamos esta mañana. Lo adivino yo. A ver, ¿es Rajoy mejor político que Sánchez? El 84% dice que sí, pero no se vayan sin escuchar esto. El desempleo juvenil en España. Yo y Ricardo Altable, porque empieza al día, no se lo pierdan. Feliz fin de semana y hasta el lunes.